El sonido del timbre me sobresaltó una noche de tormenta. Eran cerca de las 11. La lluvia golpeaba el tejado con una furia implacable, y el viento aullaba como un lamento ancestral. Abrí la puerta, esperando tal vez a un vecino en apuros o un corte de luz. En el umbral, empapada y temblorosa, estaba mi hija Sofía. Su ropa se pegaba a su cuerpo delgado. Su cabello goteaba. Pero no fue eso lo que me heló la sangre. Fue su rostro. Tenía el ojo izquierdo hinchado y morado, el labio partido y una mirada perdida, vacía, que nunca le había visto. Se tambaleó hacia mí. Sus manos, aferradas a mi brazo, como si fuera su último ancla. ¿Quién te hizo esto? Sofía, le pregunté con un hilo de voz que no reconocí. Su silencio fue la respuesta más rotunda y desgarradora. ¿Por qué vienes ahora? ¿Por qué no dijiste nada antes? ¿Por qué no pediste ayuda? La vi caer de rodillas. El dolor físico, apenas una sombra del que desgarraba su alma. ¿Qué clase de monstruo se esconde detrás de una fachada tan perfecta? Me pregunté mientras la abrazaba con todas mis fuerzas, sintiendo cómo se quebraba mi propio corazón. En los días siguientes, el dolor inicial se transformó en una furia fría, y era una furia fría constante. Sofía, mi dulce y reservada Sofía, me contó a cuentagotas la verdad. Marco, su esposo, el hombre que habíamos recibido en nuestra familia con los brazos abiertos, el empresario exitoso y encantador, era un tirano en la intimidad. Las agresiones físicas eran esporádicas al principio, siempre seguidas de arrepentimientos exagerados, flores y promesas vacías. Pero con el tiempo, la violencia escaló. La manipulación psicológica, el control financiero, las amenazas veladas sobre nuestros nietos. Todo ello se había vuelto una constante. Su vida se había convertido en una prisión dorada, y el miedo a represalias, el temor a perder a sus hijos, la había mantenido callada. Mi primera reacción fue la de una madre leona. Iremos a la policía, le dije con una determinación que no sentía del todo. Marco es un hombre influyente, me advirtió ella con los ojos enrojecidos. No importa, le respondí. La justicia es la justicia. Fuimos a la comisaría, mi corazón latiendo con una mezcla de esperanza y terror. Un oficial nos recibió con una cortesía distante. Escuchó el relato de Sofía con una expresión pétrea, apenas tomando notas. Cuando terminó, suspiró. Señora, dijo, esto es un asunto familiar. Entiendo su angustia, pero sin pruebas sólidas. Testimonios, informes médicos, detallados. Es difícil proceder. Marco Romero es un ciudadano respetado, un benefactor de la comunidad, añadió, con un matiz que no pude descifrar de inmediato. Era una velada advertencia. Nos sugirió buscar mediación. Quizás terapia de pareja. Me sentí como si nos hubieran arrojado un balde de agua fría. La ley, tan impoluta en los libros, se revelaba como una red de intereses, una barrera invisible para quienes no poseían el poder de cruzarla. Salimos de allí con la sensación de que no solo no nos habían ayudado, sino que nos habían minimizado, silenciado una vez más. No nos rendiremos, le dije a Sofía, mi voz un poco más fuerte de lo que me sentía. Buscaremos un abogado. El abogado que contratamos, un hombre de mediana edad con reputación de ser aguerrido, prometió luchar por nosotras. Nos cobró una suma considerable por adelantado, lo que me obligó a tocar mis ahorros de toda la vida, los que mi Ricardo y yo habíamos guardado para nuestra vejez. Al principio, parecía comprometido, pero a medida que pasaban las semanas, sus llamadas se hicieron menos frecuentes, sus respuestas más evasivas. Siempre había un retraso, un documento que faltaba, una nueva dificultad. Finalmente, una tarde, nos llamó para decirnos que lamentablemente el caso era más complejo de lo que había anticipado. Argumentó que los riesgos eran altos, que las conexiones de Marco eran demasiado extensas. Sugirió que Sofía considerara un acuerdo extrajudicial.
menos confrontacional, aunque implicara ceder en la custodia o en los bienes. Me sentí traicionada, no solo por el abogado, sino por la aparente impotencia del sistema. Era como si cada puerta que tocábamos se cerrara en nuestra cara con un eco de la influencia de Marco. La familia de Marco fue aún peor. Su madre, una mujer que siempre había proyectado una imagen de refinamiento y benevolencia, me recibió con una sonrisa helada cuando intenté hablar con ella. «Mi hijo es incapaz de tal cosa», me dijo, con una voz que no admitía réplica. Sofía siempre fue una chica muy sensible, quizás algo dramática. «No manipules la situación, Elena, o tendremos que tomar medidas para proteger la reputación de nuestra familia. Y por supuesto, los intereses de nuestros nietos». Sus palabras eran un veneno calculado, una amenaza apenas disimulada. Su padre, un empresario de renombre con conexiones políticas, ni siquiera me atendió. Su secretaria me informó que el señor Romero no tenía tiempo para problemas domésticos. Era evidente que no solo protegían a Marco, sino que eran cómplices silenciosos de su crueldad, priorizando su imagen pública y sus negocios por encima de la verdad y el bienestar de mi hija. La vergüenza y la ira me quemaban por dentro. Era una lucha desigual. Mis amigos y algunos familiares, aquellos a quienes había acudido en busca de apoyo moral, también empezaron a alejarse. No era un rechazo abierto, sino una sutil distancia, un silencio incómodo en las conversaciones. Algunos me ofrecían frases huecas de consuelo, pero nadie se atrevía a tomar partido abiertamente. Marco era una figura demasiado poderosa, demasiado conectada. Temían sus represalias, temían perder sus propios trabajos, sus contactos, sus negocios. La sociedad, a veces, es una jaula dorada para los poderosos y un muro impenetrable para los vulnerables. Mi querida Sofía se hundía cada día un poco más. La había visto fuerte, independiente, llena de vida. Ahora era una sombra. Su mirada estaba perdida. Sus movimientos eran lentos. Hablaba poco. Comía menos. Temía por su salud mental, por su supervivencia. Sentía que estábamos solas en una batalla contra un gigante invisible y omnipotente. Una tarde, mientras la miraba dormir, me sentí completamente desesperada. Había agotado todas las vías que conocía. La ley, la familia, los amigos, todos me habían fallado. Mi Ricardo, mi amado esposo, se había ido hacía años. Él siempre había sido mi ancla, mi consejero, el hombre que me inspiraba a ser valiente. Si estuviera aquí, pensé, él sabría qué hacer. Él no se habría rendido. Y en ese pensamiento, una chispa, un recuerdo lejano, se encendió en mi mente. Jorge. Jorge era un viejo amigo de Ricardo de la universidad. Eran inseparables en sus años mozos, compañeros de muchas aventuras y, según Ricardo, de algunas cruzadas por la justicia. Jorge no había seguido la carrera de derecho como Ricardo, sino que se había volcado al periodismo de investigación. Siempre fue un tipo incisivo, con una mirada aguda para la verdad y un olfato particular para la corrupción. Había perdido contacto con él hacía muchos años. Después de la muerte de Ricardo, nuestras vidas tomaron rumbos distintos. Pero de repente, su imagen clara y determinada apareció en mi mente. Era una idea descabellada, arriesgada, quizás incluso peligrosa. Pero la desesperación me había llevado a un punto donde ya no tenía nada que perder. Marco nos había quitado todo: la dignidad, la paz, la esperanza. Solo quedaba la lucha. Busqué su nombre en Internet, algo que no había hecho en décadas. Descubrí que Jorge se había hecho un nombre como un periodista independiente, conocido por sus reportajes audaces sobre casos de corrupción y abusos de poder. Su reputación era sólida, aunque también se decía que se había ganado algunos enemigos poderosos.
Encontré una dirección de correo electrónico y un número de teléfono. Dudé. Mi mano temblaba mientras marcaba. Nadie contestó. Así que dejé un mensaje. Elena, la viuda de Ricardo. Necesito su ayuda desesperadamente. Es urgente. La espera fue tortuosa. Cada timbre de mi teléfono me hacía saltar. 2 días después, recibí una llamada. Era Jorge. Su voz era la misma, grave y resonante. Elena, qué sorpresa. Lo siento mucho por no haberte llamado antes. Me habló con una calidez genuina, recordando a Ricardo con cariño. Luego, su tono se volvió serio. Escuché tu mensaje. ¿Qué sucede? Le conté la historia. El abuso de Sofía, la connivencia de la policía, el abogado ineficaz, la indiferencia de los Romero. Hablé con una emoción cruda, dejando al descubierto mi dolor y mi rabia. Jorge escuchó en silencio, interrumpiéndome solo para hacer preguntas precisas, como un cirujano que examina una herida profunda. Cuando terminé, hubo una pausa larga. Siento mucho lo que está pasando, Elena, dijo finalmente. Sé quién es Marco Romero. Su familia tiene mucho poder, mucha influencia. Es un caso complicado, muy peligroso. Soy solo un periodista, no un investigador privado. Pero eres un hombre íntegro. Jorge, le supliqué. Ricardo confiaba en ti más que en nadie. Si hay alguien que puede ver más allá de la superficie, eres tú. Jorge suspiró. Déjame pensarlo. Elena, te llamo mañana. Esa noche no pude dormir. Era la última ficha que me quedaba, la última brizna de esperanza. Al día siguiente, el teléfono sonó. Jorge. Está bien. Elena, dijo con una firmeza que me infundió un nuevo valor. No puedo prometerte nada. Y esto será lento, peligroso y sin garantías de éxito. Pero si estás dispuesta a luchar, yo también lo estoy. Vamos a desenterrar toda la verdad. Tuvo que recordarme las implicaciones, los peligros para mí, para Sofía, para él mismo. Me advirtió que no podríamos confiar en nadie, que seríamos 2 contra un imperio. Pero yo estaba lista. La vida de mi hija dependía de ello. La justicia de mis nietos también. Nuestra primera reunión fue en un café apartado, en un barrio que no frecuentaba. Jorge llegó con una mochila y una mirada seria. Tenía el pelo más cano, pero sus ojos seguían siendo tan agudos como los recordaba. Me explicó su estrategia. No podemos atacar a Marco directamente por la violencia doméstica. El sistema lo protegerá. Necesitamos derribar toda la red que lo sustenta. Su dinero, sus conexiones, sus trapos sucios. Eso es lo que lo hará caer. Y eso es lo que vamos a buscar. Me dijo que necesitaría toda la información que pudiera darle, por pequeña que pareciera. Detalles financieros, nombres de socios, lugares que frecuentaba, incluso anécdotas. Todo podía ser una pista. Me sentí un poco abrumada, pero su determinación era contagiosa. Empecé a rebuscar en la casa de Sofía. Documentos viejos, extractos bancarios, invitaciones a eventos, cosas que parecían insignificantes en su momento, pero que ahora cobraban un nuevo significado. Sofía estaba tan abatida que al principio apenas se dio cuenta de lo que hacía. Luego, cuando le conté sobre Jorge, sus ojos mostraron un atisbo de esperanza. Ayudó como pudo, recordando nombres de empresas con las que Marco hacía negocios, comentarios que había oído de sus padres sobre inversiones extrañas, viajes inesperados. Cada pieza del rompecabezas era vital. Jorge, por su parte, se movía como una sombra. Utilizaba sus contactos en el mundo periodístico, fuentes anónimas, bases de datos públicas y privadas. Trabajaba desde las sombras, con una discreción absoluta. Los primeros hallazgos de Jorge fueron escalofriantes. Marco no solo era un abusador, sino un engranaje clave en una red de corrupción y lavado de dinero.
Sus negocios legítimos eran una fachada para transacciones ilícitas, sobornos a funcionarios, contratos fraudulentos. Su familia, aparentemente tan honorable, estaba profundamente involucrada en estas actividades. Eran los cerebros detrás de muchas operaciones oscuras, usando su influencia para manipular leyes y enriquecerse a costa del pueblo. El abuso de Sofía era solo una manifestación de su carácter depravado, de su creencia de que las reglas no se aplicaban a él. El trabajo de Jorge era meticuloso y arriesgado. Se infiltraba en eventos sociales a los que asistía Marco, camuflado como invitado o personal de servicio. Utilizaba microcámaras y grabadoras de voz para capturar conversaciones y gestos reveladores. Seguía a personas clave del círculo de Marco, documentando sus movimientos, sus reuniones secretas. Descubrió cuentas bancarias en paraísos fiscales, empresas fantasma, propiedades adquiridas con dinero sucio. Cada noche, me reunía con él en algún lugar discreto, un parque, un coche aparcado en una calle oscura, para revisar los avances. Me mostraba fotos, documentos escaneados, fragmentos de grabaciones. Mi corazón se encogía de miedo, pero también se llenaba de una determinación feroz. Esta era la verdad que Marco había escondido, y la íbamos a exponer. Hubo momentos de pánico, de tensión extrema. Una vez, Jorge estuvo a punto de ser descubierto. Estaba fotografiando documentos en el despacho de un socio de Marco, cuando alguien entró inesperadamente. Logró esconderse justo a tiempo, pero la experiencia lo dejó tembloroso. «Elena», me dijo, «esto es muy peligroso». Pero sus ojos, aunque cansados, reflejaban la misma voluntad de hierro. No podíamos dar marcha atrás. Teníamos demasiada evidencia. El peso de la corrupción que descubrimos era monumental. Marco era apenas un peón en un esquema mucho más grande, pero su caída podría desestabilizar todo el entramado. Meses se convirtieron en un año. Sofía, aunque todavía frágil, empezó a mostrar signos de recuperación. La esperanza de justicia le devolvía un poco de su antigua vitalidad. Me ayudó a ordenar más documentos, a recordar fechas, a identificar rostros en las fotos que Jorge obtenía. Los niños, ajenos a la guerra que librábamos su abuela y su madre, eran nuestra razón para seguir adelante. Su inocencia era un faro en la oscuridad. Finalmente, Jorge reunió un expediente abrumador. Fotografías, documentos bancarios, grabaciones de audio claras y concisas, testimonios anónimos de personas que habían sido víctimas o testigos de las fechorías de Marco y su círculo. Todo estaba cuidadosamente organizado, verificado y cruzado. No había lugar a dudas. Marco Romero no era solo un hombre violento, sino un criminal de cuello blanco, un depredador que se había enriquecido a costa de la sociedad. La evidencia también implicaba a varios funcionarios públicos, políticos, incluso a algunos miembros de la policía y el sistema judicial, lo que explicaba por qué nuestras denuncias iniciales habían sido desestimadas. El alcance de la corrupción era nauseabundo. Ahora venía la parte más crítica, la entrega de las pruebas. Jorge tenía contactos con un periódico pequeño, pero muy respetado, conocido por su periodismo de investigación implacable y su independencia. Había un periodista allí, una mujer joven y valiente, llamada Isabel, que había trabajado con Jorge en otros casos sensibles. Decidimos que ella sería el canal. La reunión con Isabel fue tensa. Le mostramos la evidencia, los videos, los documentos. Sus ojos se abrieron con asombro y luego con una mezcla de horror y determinación. «Esto es enorme», dijo, «pero nos arriesgamos a todo». Jorge le explicó la importancia de proteger la fuente, la necesidad de una difusión masiva e instantánea para evitar que la información fuera suprimida. Se acordó una fecha de publicación. La adrenalina recorrió mi cuerpo. El fin estaba cerca, o el principio de un desastre aún mayor. El día de la publicación, amanecí con un nudo en el estómago. A primera hora de la mañana,
Isabel lanzó su reportaje. No fue una nota pequeña, sino una portada, un especial de varias páginas, con fotografías impactantes y transcripciones de las grabaciones. El titular era contundente: El imperio de la corrupción de Marco Romero al descubierto. El artículo detallaba las acusaciones, apoyadas por el vasto archivo de pruebas que Jorge había compilado. Hablaba de lavado de dinero, sobornos, extorsión, y en una sección más discreta pero igualmente dañina, mencionaba la denuncia de violencia doméstica archivada sin razón alguna. El impacto fue explosivo. Al principio, el círculo de Marco intentó desmentir todo, tildando el reportaje de difamatorio. Pero la evidencia era irrefutable. Las grabaciones eran claras, los documentos auténticos, las fotografías explícitas. Las redes sociales se incendiaron. Otros medios de comunicación, al ver la reacción popular, se vieron obligados a retomar la historia. La presión pública se hizo insostenible. Los políticos y funcionarios implicados intentaron distanciarse, pero ya era demasiado tarde. La indignación ciudadana era un tsunami que arrasaba con todo a su paso. Las autoridades, que antes habían permanecido impasibles, ahora se vieron obligadas a actuar. Se iniciaron investigaciones de oficio. Se congelaron cuentas. Se allanaron oficinas. Los socios de Marco, al ver que su imperio se desmoronaba, empezaron a volverse unos contra otros, buscando salvarse a sí mismos. Uno de ellos, un hombre que había sido cómplice de Marco durante años, se acogió a la figura de colaborador eficaz, proporcionando aún más detalles y pruebas que fortalecieron el caso. El castillo de naipes que Marco había construido sobre la corrupción y la intimidación se vino abajo con una rapidez asombrosa. Marco fue acorralado. Intentó huir del país, pero ya era un hombre buscado. Fue capturado en el aeropuerto. Su rostro, antes tan arrogante y seguro, ahora reflejaba el terror de un animal acorralado. La prensa, que antes lo adulaba, ahora lo perseguía sin piedad, exponiendo su caída en cada noticiero, en cada titular. No le quedó otra opción. Ante la abrumadora cantidad de pruebas y la deserción de sus aliados, Marco Romero confesó. Confesó los delitos financieros, los sobornos. La confesión de la violencia doméstica no fue tan explícita en los tribunales, pero el daño a su reputación y la indignación popular eran tan grandes que su silencio equivalía a una admisión de culpa. Perdió todo: su fortuna, su poder, su reputación, su libertad. Su familia, que lo había protegido ciegamente, también sufrió las consecuencias. Sus negocios fueron investigados. Su nombre se asoció para siempre con la deshonra. Fue el fin de su reinado. Con la caída de Marco, el camino para Sofía se despejó. El divorcio fue rápido y sin objeciones. No solo ganó la custodia total de sus hijos, sino que también recuperó una parte de los bienes que Marco había intentado ocultar. La humillación pública de su exesposo, la implacable justicia que lo alcanzó, fue una forma de reparación que trascendía lo legal. Era la reivindicación de su dignidad, la confirmación de que su sufrimiento no había sido en vano. El cambio en Sofía fue milagroso. Poco a poco, el velo de tristeza se fue disipando de sus ojos. Empezó a reír de nuevo, a planear, a soñar. Volvió a ser la mujer fuerte e inteligente que siempre fue. Consiguió un trabajo en una pequeña empresa que valoraba su experiencia y su resiliencia. Mudamos nuestras vidas a una casa más modesta, pero llena de luz, donde mis nietos podían correr y jugar sin el peso de la oscuridad que había ensombrecido sus primeros años. Yo, su abuela, me dediqué a ser su pilar, su refugio, la voz que les recordaba cada día lo valientes que eran, lo mucho que valían. Los días transcurrían con una dulzura recuperada. Los niños, ahora libres de la sombra de su padre, florecían. Veía a Sofía levantarse cada mañana con una sonrisa, lista para enfrentar el día, para construir un futuro para ella y sus hijos.
El dolor no desaparecía por completo. Las cicatrices de la experiencia quedaban, pero ya no la definían. Se había transformado en una mujer más fuerte, más sabia, con una voz que ya no temía alzar. Jorge y yo mantuvimos el contacto. Nos convertimos en amigos, unidos por la batalla que habíamos librado juntos. Él continuó con su periodismo de investigación, buscando nuevas verdades ocultas, siempre con la misma ética inquebrantable. A veces, me llamaba para tomar un café, y hablábamos de la vida, de la justicia, de las complejidades del ser humano. En sus ojos, siempre veía un reflejo del espíritu de Ricardo, ese mismo compromiso con lo correcto. Miraba a mi Sofía, a mis nietos, jugando en el jardín, y sentía una paz profunda. Había sido un camino largo y arduo, lleno de miedo y desesperación. Pero al final, la perseverancia, el amor de una madre, la inteligencia para buscar aliados inesperados y la valiente decisión de no callar habían prevalecido. Habíamos usado la ley, la inteligencia y la exposición pública para derribar un muro de corrupción y violencia. Habíamos demostrado que la justicia, aunque a veces se esconda, siempre puede ser encontrada por aquellos que se niegan a rendirse, y que el silencio, el gran cómplice de la injusticia, podía ser roto por la verdad. La vida, como la conocemos, es un ciclo, y después de la tormenta, siempre llega la calma, y en esa calma, en ese espacio de paz, habíamos encontrado un nuevo comienzo, una esperanza renovada,